Órale, vamos a seguir con nuestra cobertura especial de elecciones. Ánimo, raza, ya me lo secaban las campañas, por cierto, ya una semana. 6, ¿verdad? 6. Y ahora está con nosotros el candidato a la sindicatura por el PAN. Sí, ¿verdad? Nada más solito, Pedro Martínez. ¿Qué tal, Pedro? Bien, muchas gracias por permitirme estar aquí, Ángel, y saludar aquí a los compañeros maestros de la comunicación y por llegar a sus radioescuchas que finalmente son los que van a decidir este 7 de julio si recuperamos o no Juárez y si vamos a ir a votar o no, porque esa es la gran incógnita. Ya ves que votan 3 de cada 10, cuando mucho, y yo tengo la mente muy clara de que si la gente no va a votar, bueno, pues la situación va a seguir exactamente como está, con una ciudad destruida, una deuda pública que supera los 5,000 millones de pesos para acabarla de pagar en 20 años. Y bueno, pues esa tacha que ya tenemos por ahí, hace rato me decía, ayer precisamente se me descompuso mi carro y el de la grúa decía, oiga, esa X se me hace muy demoníaca en la noche, se ve muy roja y asusta a los niños. Entonces le digo, no, yo no lo he visto desde ese punto de vista. Porque va a llegar la X. Oye, ¿y no se les ocurrió así como una suerte de contrapropaganda y de hacer el cierre de campaña en la X? No, salen corriendo. Fíjate que nos ha ido muy bien, y lo digo entre serio y broma, a mí me da miedo que haya tanta gente inconforme y que a la hora de la verdad no salga a votar. Es que esa es la duda que se tiene, ¿no? Es decir, y ya se sabe que tenemos 20 años en Juárez donde los niveles de participación electoral van bajando, ¿no? Hace 3 años votó el 27-28% de los enlistados, ¿no? Entonces, ahora la gran incógnita es si por fin, luego de 3 años bueno, casi 4 años, ¿no? Con la ciudad desmantelada, la mayor parte como producto de la guerra que lanzó Felipe Calderón contra el crimen organizado y que colocó a Juárez como el principal escenario de guerra, un episodio muy duro, dramático, que tuvo efectos innegables, ¿no? En la convivencia de la ciudad, del cual ya se ha ido saliendo, pero si nos fijamos bien en espacio, la ciudad está totalmente desarticulada también ahora por este plan de inmovilidad urbana, como lo llamen, y hay una suerte de desdoro de la función pública. Los juarenses están enojados y molestos, pero no se ve que ello vaya a reproducirse directamente en votos, ¿no? Sí, esa es la gran incógnita y sí nos preocupa porque a mí me queda claro que si no votamos vamos a ser cómplices del desmadre que hay en la ciudad, ¿verdad? Y permítanme la palabra porque creo que es un poco más ad hoc a la realidad que estamos sufriendo. Y también haciendo un poco de análisis, me queda claro que este programa de inmovilidad urbana que tan acertadamente mencionas, Ángel, pues fue aprobado desde el Congreso, ¿verdad? Siendo presidente del Congreso y líder de la fracción priista, el señor Serrano, y es donde yo no alcanzo a entender cómo ahora es la propuesta reparar algo que ellos mismos organizaron, ¿verdad? El desastre, como diputados locales. Y me preocupa mucho porque, bueno, pues ya Reyes Ferriz armó su propio desastre, que también fue aprobada la cuenta por el propio Enrique Serrano, y él vive en Estados Unidos tranquilamente, el propio Teto vive en El Paso, y pareciera que el otro problema que nos reclama la gente, oiga, van a llegar, pero luego ¿qué les van a hacer a los que ya se llevaron todo? O sea, la gente está molesta porque hay mucha impunidad. Dicen, hay mucha corrupción. Sí, ya sabemos, hay corrupción. Ya sabemos que hicieron pedazos de la ciudad, que nos tienen endeudados. ¿Pero qué van a hacer? Hoy mismo el diputado Alejandro Pérez fue ahí en el Congreso de la comparecencia de Guillermo... El Polvorón Márquez, Guillermo Márquez, que es el titular del el Moretón. Sí, el Moretón le dicen otros, ¿no? En el tiempo ahí en la universidad le decían el Polvorón, ¿no? Solicitó que se investigara a la administración de José Reyes Ferriz, porque según las cuentas que obran ahí en el Congreso se han gastado como 800 millones de pesos ya en el transporte semimasivo, ¿no? Así es, que todavía se requieren 70 millones más para poder concluir este proyecto, ¿no? Para medio arrancarlo. Sí, fíjate, y ahí hay una tremenda responsabilidad de Reyes Ferriz porque él solito pidió 300 millones de pesos prestados y le metió el semimasivo. Falta ver si realmente los metió allí o no, ¿verdad? Porque el semimasivo pues hasta la fecha no camina. Y a mí me sorprende que la fracción priista y liderada por Enrique Serrano pues le hayan aprobado la cuenta y que no le finquen ninguna responsabilidad. Y la gente menos dice, oiga, pues que los metan a la cárcel a lo mejor está bien, pero ¿por qué no recuperan mejor el dinero, verdad? Porque finalmente el dinero es lo que causa el daño a la sociedad, porque la deuda finalmente la vamos a pagar entre todos con impuestos.
Entonces ahí es donde yo encuentro el mayor desencanto de la gente que dice, ya sabemos que son unos corruptos, que se robaron todo el dinero, que no van a dejar nada, pero bueno, ¿qué van a hacer para recuperar eso? ¿Y por qué no los meten a la cárcel? ¿Por qué gozan de tanta impunidad de que cualquiera llega y hace lo que quiere y se va? Y tan tranquilo, ¿verdad? Y aquí nosotros seguimos. Entonces, yo creo que eso es un punto que nos debe preocupar a todos, el asunto de la impunidad, sea del partido que sea la persona que sea, porque eso es lo que ha ido alejando a los ciudadanos de las urnas, los ha ido alejando incluso denostando con justificada o no razón de los partidos. Y bueno, pues también tenemos un segmento de la sociedad que no le importa lo que pasa, ¿verdad? Como que se sienten más allá del bien y el mal y se han tragado muy bien ese cuento de que la política es una porquería. Bueno, en realidad yo creo que por todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Y si no le entramos a la política y no revisamos qué está haciendo el gobierno, pues el asunto se va a ir complicando. Oye, ¿has visualizado un probable escenario de voto cruzado que ya ha estado presente en algunos municipios de Chihuahua, en el que el síndico es de otro partido? Bueno, en la ciudad de Chihuahua ya queda casi en automático ahí porque el candidato del PRI es del PRD, no, periodista, pero aquí en Ciudad Juárez, que es uno de los posibles escenarios entre varios, de que gane el PRI la alcaldía y luego ganes tú la sindicatura. ¿Cómo sería la relación ahí y cuál sería tu manejo? Fíjate, yo no he captado en la gente algunas personas me lo han comentado, pero en términos generales nadie no lo he visto interesado en el voto cruzado. Pero más allá de si existe o no, o se da o no, yo creo que la ley es muy clara de cómo debe funcionar el síndico, qué funciones tiene. Y yo como abogado me apegaría a lo que establece la ley. No permitiría de ninguna manera que el presidente en turno o la presidenta en turno me quitara o me pusiera gente, como pasó con el actual síndico que Teto le quitó 20 personas nomás llegando a la administración y lo convirtió en su subordinado, ¿no? Entonces, pero tampoco sería el leal encubridor de ninguna irregularidad, como al contrario de eso, tampoco sería el enemigo personal de nadie. Yo creo que el servidor público no debe ser, o no debe tomar las cosas como algo personal, sino que debe tomarlo como algo meramente profesional y como cualquier otra actividad, ¿verdad? Para que no haya sesgos personales y que conviertan aquello en un vodevil, ¿no? Eso es. ¿Cómo sientes el ánimo de la gente? Me parece que el PAN está cerrando con llamados muy fuertes, lo hizo la propia Josefina Vázquez Mota del domingo, ¿no? Apostándole a que salga la gente a votar, como que ahí está la posibilidad para el país. No, fíjate, yo he visto, se nos acerca la gente y nos habla y oiga, tienen que ganar, oiga, necesitamos un cambio, nos surge un cambio. Yo no manejo la palabra cambio, pero la gente la usa ahora extrañamente, el cambio, que necesitan un cambio. Y me da miedo porque los veo tan entusiasmados, tan emocionados, que digo, oye, pues si 9 de cada 10 me dicen que van a votar por mí, pues esta es una maravilla, ya estamos ganados, ¿no? A mí lo que me preocupa es precisamente eso otra vez, que vayan a votar, ¿verdad? Que realmente esa molestia, ese coraje lo desfoguen yendo a votar las urnas el próximo 7 de julio muy tempranito, que le dediquen los 10 minutos que van a perder allí, pero que recuperemos esta ciudad. A mí me queda muy claro que no necesitamos más tachas como la de 110 millones que no sirve para nada. Con esto pudieron haber construido 30 unidades deportivas, por ejemplo, o el semimasivo que sigue tirado en la basura y nos ha costado 800 millones, o el capricho real, como le llaman, que ha costado 1.100 millones y solo va a dar a las tierras de los Fuentes, los Zaragoza y los Bermúdez, ¿verdad? La gente rica del pueblo. Entonces, a mí me parece que es momento de que los ciudadanos se preocupen un poquito por lo que nos está pasando y que se den cuenta que si no le ponemos freno, la deuda va a crecer más de 5,000 millones y nos la van a cobrar a todos a través de impuestos, y ahí pues no hay saque, ¿verdad? Ahí sí nos aclimatamos o nos aclimatamos. Bueno, que ya es un hecho consumado, ¿no? Ya, exacto, eso sí ya es un hecho consumado. De que los tenemos que pagar, tenemos que pagar. Esa no va a ser la deuda del plan. Sí, nomás es la prueba del plan. De todo el municipio. Falta la que nos dejó el propio Reyes Ferriz, que si ya le sumamos todo, pues sabe Dios hasta dónde se vaya y quién sabe cuál sea el resultado de todo esto. Y fíjate, lo más grave, que hay gente que nos reclama, oiga, pues yo no tengo ni trabajo, oiga, nos quitaron las becas ahora que llegó Peña Nieto, les quitaron las becas a los preparatorianos, ¿cómo es posible que estén haciendo X? O sea, la gente, aparte de la deuda, se está viendo lastimada en su economía muy fuertemente. Hay mucha molestia también con los agentes de tránsito y los municipales,
lo hemos venido captando porque se dedican a cazar. Sabemos que los agentes de tránsito traen cuota que cubrir cada día y bueno, pues no realizan ninguna función preventiva, sino que se dedican simplemente a la recaudación y a la extorsión de los ciudadanos, y ese es otro flagelo que está lastimando muy fuerte lo que es la economía de la gente. Oye, Pedro, también en esto de que la gente salga a votar, bueno, ese es como que el gran reto de todo, no solo del PAN, sino de todos los partidos y de las autoridades electorales. Pero en ese sentido, por ejemplo, el PAN concretamente, ¿qué está haciendo? Primero, para garantizar que tengan suficiente gente cuidando las casillas. Segundo, que la gente esté informada, porque aquí en el caso de Juárez hubo una redistritación que borrosamente va a afectar en algunos sectores que estaban acostumbrados a votar en un distrito y que ahora seguramente votarán en otro distrito. Y hasta una casilla distinta. Y una casilla distinta. Entonces, o sea, para evitar ese desaliento de que la gente vaya, difícilmente, si va a un lugar y le dicen, aquí no está en su casilla, y está ahora a 20 cuadras allá, difícilmente va a ir a buscarla, ¿verdad? O sea, para evitar ese desaliento en la gente, ¿qué está haciendo el PAN? Mira, pues nosotros nos hemos dedicado y estamos llevando información donde le pedimos a la gente que esté pendiente, que realmente desfogue su frustración yendo a votar. Y en cuanto a los representantes de casilla, pues ya logramos cubrirlo, por lo pronto ya está cubierto, obviamente con un representante por casilla, para ser exactos. Tenemos cierto soporte para cubrir en caso de que alguien nos falte, pero la verdad es que creo que hemos hecho la chamba en ese sentido. A lo mejor nuestra gran debilidad es que nosotros no tenemos dinero para pagarles, ¿verdad? Como se hace en algunos partidos de enfrente. Pero también vemos que ahora por primera vez logramos más gente voluntaria que otras veces. La verdad es que la vez anterior estuvo más complicado y ahora logramos cerrar este capítulo de manera exitosa. Entonces tenemos confianza en que logremos resultados positivos. Y fíjate, yo creo que los más beneficiados con salir a votar son los ciudadanos. A mí me queda claro que cuando los ciudadanos no salen a votar, el gobierno que llega con unos cuantos porcentaje de votos del total de los potenciales electores, pues no le importa rendir cuentas, ¿verdad? Y tenemos ese resultado donde la actual administración pues es oscura, no nos informa a nadie de cuánto realmente se debe, no nos informa por qué está destruida la ciudad y no cierra una sola obra, o por qué una tacha que a nadie le preguntaron. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros estamos, de hecho, bueno, estamos presionando, informando, invitando a la gente a que analice todo este tipo de situaciones y que se dé cuenta que sin la participación de la gente, pues este municipio no se va a recuperar y la situación está complicada. Y nada más como mero comentario adicional, nos reunimos con el Centro Coordinador Empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, y hasta los transportistas están enojados, dicen, es que hicieron el 4 siglos y no conecta con ningún mugroso puente. Dicen, ¿cómo es posible? Dice, vas a Laredo y todo está conectado y aquí nada conecta con ningún puente. Dice, hacen una ciudad para destruirla. O sea, hasta los propios empresarios están enojados porque los que están gobernando en este municipio, este estado, ni siquiera saben hacer las cosas bien, y en vez de procurar el desarrollo económico de la comunidad, bueno, pues lo están llevando al desastre. Pedro, finalmente, ¿por qué la gente habría de votar por ti y no por el candidato del PRI a la candidatura? Mira, yo creo que deben votar por Pedro Martínez porque yo ya estoy fiscalizando desde el Congreso del Estado como diputado, obtuve la experiencia de revisar y dictaminar cuentas públicas, hice mi trabajo. Hubo algunas denuncias que interpuse ante el Ministerio Público por presuntos desvíos de recursos por parte de Patricio Martínez en su momento y algunos municipios. Obviamente ahí las guardaron. ¿Por qué? Porque todo lo controla el PRI, pero yo hice mi trabajo. Por otro lado, pues ya sé cómo funciona, ¿verdad? Asimismo fui el abogado de la primera sindicatura que hubo en Juárez y eso me dio la experiencia también para trabajar eso. Pero más allá de eso, mi perfil de abogado, y tengo una maestría en Derecho Fiscal, creo que me da la capacidad y el perfil para hacer un trabajo con conocimiento de causa, sin ir a adivinar o aprender, sino que ya desde el primer día en que estemos ahí empezaremos trabajando duro y revisando y auditando sobre todo esa tacha y ese semimasivo y ese programa de inmovilidad urbana que nos tiene a todos en crisis y en total, casi dicen que algunos veían en un periódico local que casi para irnos con el psicólogo para que nos den un tratamiento.
No, pero el diario dice ahora que es por el calor. y creo que yo llegaría haciendo la chamba con conocimiento de causa, y yo creo que eso es lo importante, y aparte tengo la plena voluntad, y yo no me debo a un jefe, o sea, no me debo a alguien en particular para rendirle cuentas, o no. A mí me queda claro que yo llegué para candidato a la sindicatura por muchos votos de los panistas internamente hablando, y ahora con el apoyo de la gente pues llegaré con mucho más votos, y así evitaré tener que rendirle cuentas al gobernador o al presidente municipal, que ya se va y que va a ser el fiscalizado. Bueno, te agradecemos que hayas estado en Hilo Directo, Pedro. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, compañeros, y gracias a sus reescuchas. Bien, ya nos tenemos que ir. Buena tarde para todos, hasta mañana. Hemos concluido, pero esperamos nos sintonice todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde, aquí en Radionet 1490. Productor Arturo del Hierro, musicalización Daniel Montañez. Hilo Directo es un programa de Montañez y Asociados para Radionet 1490. Síganos.